Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el EVA para traslado y luz LED incorporada. Llegó la hora de que conozcas el Airvac, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. El mejor producto y al mejor precio. Pedí el tuyo ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla. Ya me conocés. Cada vez que tuvimos que pelear contra el kirchnerismo, yo estaba ahí. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Para renovar a la izquierda. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. La izquierda en la ciudad. Keverlin D'Ambrosio, senadores por Cava. Lista 350. Yo no me vendo, yo no transo. La verdadera libertad se construye con coherencia y sin corrupción. Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencialista Amarilla 502. Así como están las cosas, el año que viene voy a tener que cambiarlo de colegio. Ya es 10 y no cobramos. Otra vez la dueña nos va a tener que bancar el alquiler. Para que vos puedas estar donde tenés que estar. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Hay otra manera de hacer las cosas. Es con Graciela, es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña, Martín Ocampo, candidatos a senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Bienvenidos a Comunistas por Bravo TV. Vamos a empezar esta semana, una semana con mucha data, sobre todo en lo económico, que vamos a ver si lo tratamos hoy o lo vamos a dejar para programas que vienen, porque al parecer no TMAP, no todo marcha acorde al plan, o sí, habría que ver cuál es el plan. Gracias a los camaradas digitales que se conectan también para seguir el debate en las redes, un debate propio y un debate que a veces lo hacen extensivo a los camaradas que tenemos en nuestra mesa el día de hoy. Vamos a empezar por el más interesante de todos. ¿Pero por qué? Porque la filosofía es importante para entender mucho de la política. Julián Fava, además, línea fundadora, filósofo. Juli, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, compañeros, camaradas? ¿Cómo les va? Bueno, muy contento de estar aquí, como siempre, en Comunistas, línea fundadora, desde el comienzo del programa. Así que, bueno, queremos tener un lindo debate hoy a propósito de los temas de la coyuntura y no solo. Ahí cuando pongan Julián Fava, póngame línea fundadora, porque a él le gusta decir eso. También nos acompaña Juan Manuel Abal Medina, politólogo. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, cumpliendo la cuota peronista en este programa. Sí, no claro. Solos. Bueno, estamos pero recordemos algo. Todos los que no piensan como el gobierno son comunistas, lo dijo el ministro Caputo. Así que estamos todos dentro
de este grupo de comunistas. Juan Venturino, analista internacional, también comunista. Sí, comunista, un placer estar aquí. También casi línea fundadora, así que enorme orgullo. Y también peronista. También, somos mayoría. Sí, no se me peleen con la línea fundadora. ¿No es lo común también? O sea, ya estamos ahí. ¿Sabés qué pasa? Enseguida aparece la competencia. Juli me dice, en realidad Venturino es segunda marca. No sé por qué me lo dijo. Jamás. Después lo vemos Jamás, porque dice que no sos fundador. Jamás. Opa. Bueno, Jamás. se picó Puede ser. para ver Jamás. quién es el fundador. Néstor Pitrola, político del FIT, candidato a diputado. Néstor, línea... línea histórica, por Línea supuesto, histórica. de la clase obrera, y justamente llego con la lengua afuera, aparte de ronco. Me van a tener que tener un poco de piedad. Por supuesto, sí, bueno. Lo vamos a intentar. Llego con la lengua afuera de un conflicto obrero, de los trabajadores de Bedtime, la marca conocida. Están de colchones. paro, 16 despidos, acampan en la puerta de un gran depósito, luchando contra esta ola descomunal Sin duda. de despidos que está empezando, bueno, hasta con importación de materiales que hacen a los colchones, una caída y demás, y los compañeros luchando. Y quiero decir, mañana, 12 horas, en el Hospital Garrahan, conferencia de prensa, junto a la Asociación Gremial Docente de la Universidad, porque el jueves movilizan para la insistencia definitiva de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Vamos a hablarlo, ¿no? Porque luego de esta decisión hubo decisiones económicas, sobre todo para traer estos 7.000 millones de dólares de liquidación del agro a un costo cero y que, claro, impacta de dónde se hubiera sacado el dinero. Posiblemente era un lugar de donde sacarlo. Y, por supuesto, el diputado nacional, Esteban Paulón, y candidato a senador. Bienvenido, Esteban. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Nosotros con Julián somos la verdadera línea fundadora. Línea fundadora. Sí, de antes, desde cemento. Desde cemento. Vamos a ponerles unas insignias, si quiere, tipo los pines de las cadenas rápidas. Línea fundadora. Van a ser los líneas Empleado fundadoras. del mes también. Claro. Y hablando de línea y haciendo un jueguito de palabras, vamos a hablar de la relación que tiene uno de los candidatos más firmes del oficialismo. Estamos hablando de José Luis Espert y de lo que denominamos el narco Espert. Mirá, ahí tenemos una imagen cuando escapaba en moto con... Yo creo que eso es hielo, no creo que sea otra cosa. Para la birra, para el... Vos decís, yo creo que es hielo. Sí. Está trabajando de Rappi. ¿Y el patrimonio cómo le creció? Y bueno, eso es algo que es difícil de entender, ¿no? Bueno, vamos a A meternos... varios les ha crecido mucho el patrimonio. A meternos con el resumen, la apertura del debate del presupuesto 2026 en diputados llegará este miércoles atravesada por un condimento explosivo. La oposición pedirá la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la comisión encargada de conducir la discusión. Lo acusan de haber mantenido vínculos con el empresario Federico Fred Machado, detenido en la Argentina y reclamado por la justicia de los Estados Unidos en una causa por narcotráfico. La relación de Machado con Espert quedó inmortalizada desde el 2019, cuando el entonces candidato presidencial le agradeció el apoyo a Fred para presentar su libro La Sociedad Cómplice en Viedma, provincia de Río Negro, la tierra originaria de Fred antes de abandonar el país a principios del siglo para hacer el negocio en Estados Unidos. En una extensa denuncia demuestran que el actual diputado nacional y candidato de la Libertad Avanza, Luis Espert, recibió un giro de $200.000 en 2020 proveniente de la organización criminal que encabezaba Fred Machado, que aguarda en prisión domiciliaria un proceso de extradición a Estados Unidos. Su socia ya fue condenada a 16 años de prisión por los tribunales del Distrito Este de Texas desde que conoció a Machado. El economista libertario tuvo un crecimiento patrimonial del 789%. Antonio Fred Machado está detenido desde el 16 de abril del 2021 acusado de integrar una conspiración para producir y distribuir cocaína. Desde que fue detenido, Machado tiene domiciliaria en Río Negro. Su abogado es Francisco Neto, que también representa al presidente Javier Milei en el caso Libra. Hace 2 años fue candidato a vicegobernador bonaerense con el apoyo de Espert. Hablando de abogados del presidente, no nos podemos olvidar
del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad de Andis. ¿Quién quiere abrir este juego? Y sobre todo los que están más en la política, y esto se escuchó porque Martín Soria había acusado directamente de esta situación. Sí, lo había planteado ya en alguna cuestión de privilegio. Déjame decirte, Santiago, que Spert caracteriza uno de los tipos de funcionarios que tiene el gobierno. El gobierno tiene funcionarios corruptos como Karina, funcionarios timberos como Toto Caputo y ahora incorporó funcionarios narcos como Spert, ¿no? Con vínculos muy claros con el financiamiento del narcotráfico, con una dificultad para explicar. La verdad que vimos todos seguramente anoche el reportaje que dio en TN, donde atribuye a una operación del kirchnerismo, de ese determinado sector político por la campaña. No explica qué hacía en ese avión, por qué utilizó otro avión de otra matrícula, no el que aparece en la foto, sino otro avión de otra matrícula para viajes dentro de la provincia de Buenos Aires en su campaña, por qué Fred Machado le prestó una Jeep Cherokee blindada que recibió un ataque de bala, que en la campaña Spert dijo que había sido un piedrazo. Cuando se empieza la investigación surge que había un comodato para el uso de Fred Machado con la campaña de Spert para el uso de la Cherokee blindada. Bueno, hay muchos temas que Spert no puede explicar y justo aparece ahora en medio de esta campaña y, como bien vos decías, yendo al miércoles a la sesión inaugural del tratamiento del presupuesto 2026 en el Congreso, donde por una propia trampa del Ejecutivo, y no del Ejecutivo, del oficialismo, la comisión solo la puede abrir el presidente. Así que si el gobierno quiere que la comisión de presupuesto empiece a tratar el tema, la ley que envió el presidente, y venga Guberman, el funcionario que está citado, necesita que Spert se siente, abra la reunión, y obviamente antes que lo que diga Guberman seguramente va a haber muchos cuestionamientos de parte de diputados y diputadas de todas las bancadas. Lo que es seguro es que queda en una situación muy compleja, que es muy difícil que siga a cargo de la comisión, más allá de que le asiste obviamente el principio de inocencia como a cualquier otra persona. Que a él mucho no le gusta. Pero sí, él no está muy de acuerdo, y aparte nosotros en la Cámara no evaluamos. Él pide bala, ¿no? Él pide. No evaluamos. No cree en la garantía, no cree en la inocencia. La Cámara no evalúa los aspectos penales. Sucio que una papa, Sí, ¿no? Yo quería dime de qué alardeas. Quería tocar eso justamente, Santi. Cuando presentamos en este programa los candidatos, nosotros recordamos que él estuvo acompañado por Fred Machado, ¿no? Y nosotros venimos de un narcofemicidio que ha conmocionado el país. Y tenemos al frente de una campaña por la seguridad, en esa provincia, con la consigna cárcel o bala, a un narcocandidato. Yo creo que, bueno, para el Frente de Izquierda este problema es absolutamente crucial. Bueno, ya enfrentamos en su momento a Bondarenko, toda la campaña que se hizo. En realidad la cárcel o bala es contra los trabajadores que luchan. Hoy tenemos la policía en la puerta de Bedtime, actuando con la fiscalía, todo lo demás. Es decir, para el trabajador que lucha hay velocidad de parte de las instituciones. Para la penetración del narco tenemos una pereza y en institucional sentido, que ronda en la complicidad. Yo comparto esto, digamos, a las coimas de Karina, ¿no? Al ataque a todos los derechos de los trabajadores. Acá le estamos formando un compromiso con el narcotráfico en una cabeza que fue elegido, se supo, por el presidente. Parece que le pidió, digo esto último, que le pidió a Karina, hay un candidato que lo designo yo, dijo Milei, y no vos, Karina. Ese fue Pedro. Bueno, en ese sentido me gustaría sumar que este gobierno es un gobierno perverso, porque desde la campaña política ya Milei introdujo no solo, primero, un discurso teológico, apelando a las fuerzas del cielo, apelando a cuestiones trascendentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sumado a eso, también le agregaba un costado moral, si se quiere ético, respecto de las prácticas que venían a renovar la política. Y resulta que efectivamente lo que encontramos son prácticas que no solo son inmorales, que además son delictivas. Digamos, es un discurso muy perverso, porque al mismo tiempo el ataque constante es hacia los trabajadores, coincido, hacia los trabajadores estatales, hacia el sindicalismo organizado, hacia la protesta social, ¿no? Mientras le han colocado
a cuestiones que son quizás técnicas, ¿no? Degenerados fiscales. Y Claro. recordemos el conjunto de metáforas que usaba Javier Milei, de niños envasenados en los jardines de infantes, otros más- etcétera, etcétera, etcétera. Más patológicos. Digo, más patológicos. Me parece de un grado de perversión que conforme avanza el gobierno de Javier Milei se va quitando un velo allí, ¿no? Ahí yo me quiero quedar, porque vamos a escuchar qué es lo que decía en el 2019, me quiero quedar con quién es la persona, si uno debe investigar, porque claro, así te llegan los personajes como los Crypto Bro que te ofrecen cosas y no chequeás. Si planteamos su principio de inocencia, para un candidato no saber quién es el que te está llevando en un avión, me parece un poco sospechoso. Santiago, Pero nadie mira, se No, sube. y aparte, a mí no me digo, ofrece un avión para y ir a aparte nadie. estamos hablando de una A cuestión, nadie. una campaña como la de Sper, que no fue una campaña muy masiva, $200.000 de aporte, no es que habrá tenido muchos aportes de naturaleza, obviamente Claro. sabía de quién era, cuando subía al avión sabía de quién era, y como muy bien decía Néstor antes, esto está muy vinculado a ese triple crimen terrible de narcofemicidio que vimos en Varela, porque justamente estamos en un contexto en el cual la política económica de este gobierno, que él defiende a capa y espada, lo que genera es más desigualdad y más pobreza, y destruye el Estado, quita el Estado. Cuando se va al Estado, que llega el narcotráfico. O sea, es un círculo vicioso en el cual este narcocandidato lo que hace es reproducir un modelo que es lo que fomenta precisamente el narcotráfico. Y contra eso su discurso es exactamente el contrario. Bueno, Cárcel bala para mencionando algunos. a lo que decía Juan Manuel, el otro día hablábamos de por qué se facilitaba a estas bandas operar. Hay varias razones, pero a mí me interesa particularmente, yo lo estructuré en varios puntos, pero digo, debilidad en el control estatal es uno, inminente e indiscutible. La corrupción, los casos de connivencia entre narcos, sectores de la fuerza de seguridad, jueces, funcionarios, y la lentitud judicial son tres elementos fundamentales. Por supuesto que hay más, porque hay cuestiones, si se quiere, estructurales, las fronteras que son extensas, digo, hay otras cuestiones que hacen al crecimiento narco, de alguna manera, al calor, que ha cambiado el mapa de la Argentina en los últimos 10 años. Déjame sumarte algo. Y el financiamiento de la película, de la política, ojo. El financiamiento también de los narcos como prestamistas en los barrios. Claro, digamos. por supuesto. Las familias crecen el endeudamiento Y los de las acomodadores de familias, empleo, y los alimentos, de empleo, y los alimentos que nos llegan, ¿quién los da? En los Claro, comedores populares, claro. cuando empezó toda esa enorme ofensiva del gobierno, muchos comedores populares quién venía era el narco al mandado? barrio a alimentarlo, porque el Estado se retiraba. Y bueno, es lo que estamos viendo. Se retiró en Estado y retiraron de prepo y con represión a las organizaciones Exacto, que sociales podían generar, que le hacen frente a la contener. que organizan a la juventud Claro, para luchar contener el por tejido trabajo, social. por un futuro. Es absolutamente Esto grave. tiene que ver No con solo todo, digamos. retiró al Estado, sino que persiguieron aquellas organizaciones que disputan en organizar le a la ponen el juventud cuerpo, con otra y perspectiva. le ponen el cuerpo Y le día a ponen día el estos cuerpo. fenómenos, ¿no? Déjame decirte que Olvídate. también esas drogas recorren miles de kilómetros hasta llegar a los centros urbanos. Por supuesto. Ahí también hay connivencia policial, de la gendarmería, lo que vos Falta decías, de Juan, control. sí, en la frontera los radares Bueno, son los padres los radares. Nue- acá en este 9.000. país. Todos están por poner los radares, ¿Pero los no radares. tenemos nunca una aparecen ministra los que es radares. especialista en estos temas? No, me parece No, que no. bueno, Mirá, estoy es que equivocado yo. tanto del radar que tenía fuera del radar la banda del triple narcofemicidio. Que nadie sabía quién era. Imaginate, Lo la tenía único que es fuera del radar. especialista es Hay en panquequear. muchas dudas de eso, hay muchas dudas sobre inhibidores en cárceles de Rosario, hay muchas dudas. Una de las chicas que hizo esta nota, una de las chicas que fue brutalmente asesinada en Florencio Varela, había hecho una nota para un programa sobre prostitución en la calle, y fue muy notorio porque usaba su automóvil como lugar para tener las relaciones, que planteó que se lo compró y dijo, puedo decir dónde trabajaba yo, y trabajaba como secretaria en uno de los laboratorios que tienen el problema del fentanilo. ¿Casualidad? Yo lo uno porque tengo la información, porque manejamos ambos temas. ¿El fentanilo fue un fentanilo adulterado o fue un experimento de una droga de diseño que salió mal? Claro, justamente, fentanilo, la gran droga El del mundo. componente, hay que aclarar, digamos, que el fentanilo es lo más usado por anestesiólogos, entre otros El fentanilo elementos. se usa normalmente, como, claro. como caramelos. Digo. Depende Ahora, si la vos lo dosis. tenés contaminado. Depende la dosis. Sí, sí, depende No la nos dosis. olvidemos, bajo Santiago, esto lo absoluto hablamos control, en el ¿no? programa, ¿no? HLB Pharma, de García Furfaro, importó en la ventana que abrió la desregulación de Sturzenegger de 2 meses sin controles de importación de fentanilo, importó 5 kilos, que para fentanilo es una barbaridad porque es un precursor químico que se diluye Sí, en otros componentes, son milímetros. que se quemaron porque supuestamente estaban
en mal estado. Y no hay pruebas de la quema, no hay restos de la quema, el laboratorio dice que no llegó a informarlo. Bueno, eso posiblemente esté también. Y sí pero Juli, si querés, esto ya lo vimos hasta en la ficción. Una familia rica que abastecía, era la 1518. ¿Se acuerdan la última ficción de Polka? De Polka, una producción de ficción. Fue una de las últimas, digamos, porque además estábamos en pandemia. Y queda muy claro quiénes eran los que abastecían. Sí, y también esto abre una discusión profunda respecto de una sociedad anestesiada. Pensemos en los Estados Unidos, que es un modelo en el que este gobierno se inspira, una sociedad con una profunda desigualdad, y una sociedad, la de los Estados Unidos, en la que crecen las muertes por tiroteos todo el tiempo, las muertes por desesperación, como se llaman en los medios de los Estados Unidos, muertes por desesperación de familias endeudadas, muertes por drogas, flagelo de drogas tipo el fentanilo, etcétera. En una sociedad efectivamente en la que el Estado, como está diciendo aquí, se retira. Y es también un motivo de anestesiar, digamos, la conciencia social, de anestesiar las fuerzas vivas, de anestesiar a la juventud, etcétera. Una sociedad como la Argentina hoy, que te presenta un futuro ciertamente sombrío e incierto. Si siguiera Javier Milei, bueno, pensemos qué le estamos dejando no solo a la juventud, cuál es el futuro de la juventud hoy. Ahora, hay otro tema, el blanqueo. Fue el blanqueo más impune de la historia argentina, que tiene un blanqueo casi con cada gobierno, en algunos casos hasta más de uno. Lavado de dinero se llama eso. Quiso un segundo blanqueo, que fue la dolarización endógena. Exactamente, la famosa plata del colchón. Ahora, el blanqueo exitoso, que fue una de las tantas medidas fracasadas que ahora nos llevaron al plan colonial de Besen. Fracasadas para algunos, ¿no? Todas. A los que le hicieron, les vino bastante bien. ¿Cuántos del narcotráfico habrá entrado? ¿No es cierto? Y después, con este nivel de control que estamos viendo. Está calculado que una campaña presidencial tiene de piso 100 millones de dólares en la Argentina. Bueno, así nos va también, porque llegan los que tienen alguien que le ponen los 100 millones de dólares y después, en una política cada día más privatizada. Algún narco. Bueno, esa es una discusión pendiente de la Argentina, digo, si realmente queremos, porque después la discusión son estos payasos que dicen que vienen a limpiar la política, que son lo nuevo. Fíjate que siempre es lo mismo. Lo nuevo son las deudas del correo, lo nuevo, siempre renovar no sabemos qué, pero independientemente de ese discurso berreta, es interesante porque al debate no pudimos asistir, digo, como sociedad, ni nuestra clase dirigente, lo han querido dar, pero no todos los espacios, cómo se financia la política. Nosotros tendríamos que algún día ponernos serios, dejarnos de poner colorados y decir, bueno, ¿quién va a financiar la política? Porque si no, realmente lo que estás diciendo es, o un empresario sin escrúpulos, porque además digo, para que haya corrupción tiene que haber de un otro lado que alguien la ponga, digo, estos son los elementos estructurales, digo, el que le sigue es, en la corrupción, digo, lavado de dinero fácil, digo, casualmente ves una cantidad de obras inmobiliarias que no sabe quién la financia, digo, hace un edificio que tiene 70 departamentos, venden dos, vos decís, ¿dónde las sacan? Son cosas que se pueden hacer, yo les digo, la experiencia nuestra cuando impulsamos una reforma política, que ahora todo el mundo la conoce como la PASO, pero en realidad la más importante de esa reforma fue el tema de la publicidad gratuita y equitativa de los medios audiovisuales. En ese momento redujo enormemente la política, dio posibilidades a un montón de poder acceder que antes no accedían. Y se hizo un montón de cuestiones muy importantes, como el FIT, sin ninguna duda. ¿Qué pasó? Que obviamente en ese momento que se hizo, la mayoría del gasto público estaba en la televisión y los medios audiovisuales. Ahora no está más ahí, está en las redes. ¿Qué debería ser una política con sentido de buscar equidad? Ampliar eso mismo a las redes y prohibir la compra. Es la única forma de reducir el costo de la política es reduciendo. Vos bien sabés, Juan, que tuvimos financiamiento de la política por vía de la corrupción en la obra pública. No, también, obvio. Vos en algún momento declaraste que lo viste pasar. Sí. Siempre la obra pública, siempre. Los contratos con discapacidad, el narco. Bueno, la obra pública ha financiado la política absolutamente. Bueno, acá tuvimos un presidente que fue parte de esa familia. Hablamos de cajas y sí, siempre todos se nutren de diferentes cajas. La política, en este caso, en este gobierno estamos viendo un rack pool con Libra, estamos viendo un posible acto de corrupción sobre medicamentos, sobre discapacidad, sobre dos fuerzas nuevas que tenían que comprarle a un laboratorio de forma directa. Pero no nos quedemos con lo que decimos acá los camaradas. Escuchemos qué decía cuando le agradecía José Luis Espert a Fred Machado. Quizá te contamos quién es Fred Machado.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Impunidad. Vuela, vuela. Impunidad. A ver, sí, pero digo, ojo, ¿qué sería? Ojo con ese tema, ¿no? Porque cuando el narcotráfico entra, digo, yo viví tiempo en México, tengo muchos amigos viviendo en México, hoy hay un gobierno que intenta hacer lo mejor posible, es muy difícil de parar. Cuando el narcotráfico entra a ese nivel, que consigue meterse profundamente en contexto de desigualdad creciente, después es muy complicado volver para atrás, ¿eh? Es muy complicado. No es lo mismo estos hechos que estamos viendo, ¿no? Un candidato, presidente de Comisión de Presupuesto, recibe ese financiamiento y viaja en aviones de personas vinculadas al narcotráfico, es un punto es una línea enorme. De ahí a la lógica de la violencia política, el sicariato, etcétera. El crimen horripilante que vivimos es el próximo son paso. los tipos de crímenes que existen en el narcotráfico donde realmente en México o en Colombia. Yo me quiero quedar, porque vamos a ver qué es lo que contestaba. El yo no sabía para un político vale en algunos casos, en otros no. No vale nada. Siempre tiene que saberlo. No vale nada. Te reitero una idea y te hago una reflexión en relación a lo que decía Juan. Varios de los diputados y diputadas que están sospechados por vínculo con narcos son los que quieren donar el sueldo, la dieta. Yo lo digo claramente, si yo dono la dieta no pago las despensas. En la política se puede vivir cómodamente, no te haces rico. No te haces rico, no te compras casa, no vivís en la isla Recoleta, no pagás el country no sé cuánto, eso no existe. El que tiene ese modo de vida tiene otra financiación. Y es lo que vemos en estos casos. Y no puede alegar su propia torpeza Esper, porque yo hace 30 y pico de años, por acá todos tenemos seguramente, Néstor también quizá más años de militancia, pero yo de los 15 años milito en política. Nadie te da nada. Nunca vi un candidato de mi partido al que alguien venga a ofrecerle un avión ni el Bondi. Campaña. Ni el Bondi. Ni en Santa Fe, que tiene 700 kilómetros de largo y que un avión vendría bien para en un día de campaña poder ir a 3 o 4 localidades. Yo mismo, agarrar un auto, manejar todo lo que haya que manejar, cargarle la nafta a uno, a veces te ayuda el partido. Uno se tiene que dar cuenta cuando un tipo te dice, subite a mi avión. No pasa, digo, bueno, uno ha visto cosas. Mi partido ha visto cosas de todo tipo, pero como esto no se ha visto. No pasa. Bueno, yo debo decir. Digo, estás hablando de un candidato y de vuelta, no es que recibió 500 aportes, fue su principal aporte y subió el avión. Claro, Juan Manuel, esto es la criminalidad organizada. Si vos la dejás que crezca, hay que tener mucho cuidado, porque esto es un cáncer. No es que vos después decís, no, si te ensuciaste la base. Estamos hablando de otra cosa. Claro, esto es, una vez que penetra, y ¿cómo cortás? O sea, el tipo dice, bueno, tiene enfermo el brazo, le tengo que cortar el brazo. Digo, no jodamos. Ahora, Juan, el Frente de Izquierda ha planteado en la provincia de Santa Fe, especialmente, la nacionalización de los puertos. Tenemos privatizados los puertos. El narco entró a Rosario. Rosario es México en la Argentina. ¿Por qué? Por los puertos privatizados y por el casino. No se puede estigmatizar puertos y rutos, Rosario y no viene para nada. No se puede estigmatizar una ciudad. Otro lugar terrible. Claro, ¿no? Rosario no es México. Ahí no te lo permito porque Rosario es una ciudad de gente laburante que lamentablemente por el abandono de los gobiernos México nacionales... también es sociedad laburante. Pero México... ¡Viva la clase obrera mexicana, por favor! No por México. Si me dejan terminar la expresión, porque se puede malinterpretar. No tiene nada que ver. Yo estoy hablando de la penetración del narcotráfico. Laburante que estuvo expuesta, porque el narcotráfico no elige una ciudad. Elige condiciones. Estuvo expuesta al abandono de los gobiernos nacionales que no controlaron el puerto, como bien vos dijiste recién. Lo del puerto es importante. Lo vía. Lo del puerto es importante. La privatización de los puertos fue lo... Bueno, pero entonces pongámonos de acuerdo en una cosa. Pero es verdad que la privatización de los puertos fue lo que abrió el... No es solo la privatización de los puertos. Claro, la Menem. La privatización de Menem. Pero no es Rosario. No es Rosario. Yo dije, hicieron pie en Rosario, no por casualidad. Hicieron pie en Rosario. Es una ciudad que está en el puerto acá hay un tema. Hay 5 rutas nacionales que llegan ahí y por el abandono sistemático de los gobiernos nacionales que nunca estuvieron controlando las rutas ni el puerto. Déjame que veamos esto que habíamos dicho de si puede o no saber. Y debo decir, porque yo estoy acá para contar la verdad, que cuando le pregunté el 2021 a Expert y le dije que done su sueldo, porque la Libertad Avanza venía haciéndolo, él me dijo, de ninguna manera, porque yo voy a trabajar para la política. Lo tengo que decir porque hay un reportaje que le hice yo
Y él me lo dijo. Esto era el momento donde Javier Milei también donaba su dieta. Lo sorteaba, Otros, una cosa así. uno lo sorteaba, otro las reinvertía. Estamos hablando de Ramiro. Y él decía, yo voy a trabajar para la política, por ende no voy a resignar. Pero a mí me lo dijo y tengo que No, está bien. aclararlo. Para que te lo diga, igual eso no lo hace, digo, vos, No, si te subís a un pero avión y el que te lleva hace lo que sea, después tratar de sacudirte, viste, como hacen los pájaros, los perros, no alcanza. Pero aparte, Esto fue antes igual, ¿eh? Pero vos decías, la denuncia hoy denunció que fue una operación del kirchnerismo. Y yo cuando escuché por primera vez este tema lo dijo Lilian Lemoyne. Bueno, ahora Lilian Lemoyne es la que dijo públicamente que él está vinculado a esto. Vamos a tener todos estos tapes para algo que no puede acusarse de peronista ni de kirchnerista, pero de Lemoyne. Operación con la verdad. Eso es lo más peligroso. Solo decirte una cosa, para que suceda lo que está sucediendo con los puertos, por eso hemos hablado acá en reiteradas oportunidades, no solo está la cuestión, por ejemplo, económica, digamos, nuestro sistema financiero es el mismo que le damos de la dictadura y un montón, históricamente, digo, nos cabe a toda la responsabilidad, un montón de sonsos que miran para otro lado, digo, ¿no? Como un perro que está haciendo el amor. Entonces no jodamos, acá hay un maldito que privatiza un puerto y un montón de gente que dice, ay, no sabemos lo que pasó. No, sí sabes lo que pasó. Vos privatizás un puerto, no lo controla nadie y vos sabés todas las consecuencias que eso implica. No solo las barcazas que van a vender soja en Paraguay, sino digo, todo lo que ello implica, que es que vos te transformes, como vos decís, transformes en Rosario en un nuevo México. Es muy delicado, no es un tema menor, digo. Hay alguien que lo hizo porque recibió un sobre, un valija, lo que sea, y un montón de gente que mira para otro lado. Digo, la sociedad en ese sentido no tenemos que poner los pantalones. Pero para poner en perspectiva, que vos privatices el puerto, que obviamente yo no estoy de acuerdo, y creo que la hidrovía tiene que estar administrada por el Estado. Sí. Entonces estamos de acuerdo. Ahora, eso no quita que Prefectura no tenga que seguir controlando, que las fuerzas federales de la seguridad, porque finalmente aparece la droga en Holanda, en los Países Bajos, en España, en África, en África, y salieron por el puerto porque hay kilómetros de ruta, porque la droga tampoco se produce ni en Rosario ni en el conurbano bonaerense, hay miles de kilómetros de ruta que nadie controla. La 34, la 11, Entonces estás adhiriendo conmigo, son un montón de fenómenos. La 7. De es estado una que, conferencia un estado de que se retira. Principalmente el Estado que se retira del control. Porque vos incluso en un esquema de puerto privado, yo no acuerdo, reitero, pero en ese esquema igual vos no delegás la función de control y la soberanía sobre las vías fluviales. Y Ley de extinción de dominio, deberían cobrar nuestras Fuerzas Armadas más. Mirá que yo no, pero Prefectura tiene, lo que dice Esteban, tiene razón, no es solamente el puerto, hay un trayecto de ruta fluvial donde podés controlarla y no está dentro del puerto, de la privatización. Entonces, todas las causas generales son así, pero digo, hay límites y este creo que es uno, digo, todo, si no, todo es con todo. No, bueno, acá tengo un límite muy claro, tenemos un candidato que presida Comisión de Presupuesto del Senado, de diputados, que está ahora siendo primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, que está visto, sospechado de vínculos muy profundos con el y eso no podemos tolerarlo, no es simplemente un tema más de tanto que pasa en la política argentina. Hay que tiene un antes y un después. Claro. Se descubrió una transferencia, Juan, una de 200.000. Es como Cuader, que le agarraron una vez, las otras veces 6 veces o 12 que fue a Paraguay. Quiero decir, acá es el problema del financiamiento, ese agradecimiento que te ponen ahora el avión vamos a ver esto, y lo quiero ver con vos, Juli, porque Esper lo que dice es, si sabía que era narco, no le agradecía. Escúchalo. Sí, claro. Esper publicó el diario Perfil en la tapa una denuncia que supuestamente va a ser mañana de Grabois sobre el financiamiento de una campaña política suya en el 2021, creo, ¿no? De asociarlo con que un narco financió, un narco que está preso, financió la campaña de Esper, ¿no? Fue la tapa, me sorprendió porque además fue la tapa del diario de Perfil de hoy, Fred Machado, así se llama este hombre. Sí, esta operación, esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la Diputación del 21, arrancó esta campaña sucia y no se renuevan, siempre envuelve con lo mismo, así que es parte de eso. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, donde el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar, pasó en el 2009 con... Bien, ahí decía, creo que tenés esa parte de Julio donde decía,
más allá de las operaciones políticas que plantea, la frase, si yo sabía que era narco, no le agradecía. Sí. Es muy delicado cuando se juega con la verdad, y efectivamente en esta época se juega con las emociones y se juega con la verdad, digamos, y se juega con el impacto de las redes sociales. Se ha hablado mucho acerca de la posverdad, acerca de cómo las ultraderechas en el mundo trabajan con los efectos de las noticias. Y durante algún tiempo, este experimento de domesticación de la clase política argentina, de la sociedad argentina, que intentó llevar adelante y que intenta llevar adelante La Libertad Avanza, juega efectivamente con la crudeza de las palabras. ¿A qué me refiero? Cárcel o bala, no más piquetes, la calle limpia, etcétera, como si fuesen cuestiones que hay que ordenar y que están desordenadas. Ahí fueron muy hábiles con este discurso. Entonces venimos contra los narcos, venimos contra los corruptos, venimos contra todo eso, ¿no? Entonces estos tipos han jugado mucho, efectivamente, con los efectos que los discursos generan y con los efectos de las redes sociales. Y como acá se dijo bien, ¿no? Ahora se los está operando con la verdad. Y tampoco lo lleva... efectivamente, la ética está completamente escindida. Está escindida del presidente, está escindida de Karina Milei, está escindida de Espert, está escindida de Lidia Lemoyne, porque pensemos en Lidia Lemoyne, que es una persona que ha dicho cosas aberrantes respecto de los trabajadores del Garrahan, respecto de los docentes, respecto de las luchas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, respecto de la urbanización del 24 de marzo, ¿no? Efectivamente, me parece que acá hay límites. Sí, vamos a terminar de ver a ver cuando le agradecía, a ver qué tanta veracidad puede llegar a tener esto. Y después, por supuesto, una volátil como Lidia Lemoyne, que es prácticamente difícil de manejar. Sobre todo porque la verdad la termina escupiendo. Vamos a ver qué decía José Luis Espert. Olivera, donde el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar, pasó en el 2009 con de Narváez, pasó en el 2017 a Patricia Buble, que le quisieron tirar a... La nota dice que usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo. Pero en enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, si me llevó en su avión. Sí. Ahora, ¿te imaginas que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos, ¿no? No, otra vez la campaña sucia, que el kirchnerismo no quiere debatir las cosas que hay que hacer, no quiere debatir la miseria que han hecho la provincia de Buenos Aires. Creo que lo presenta mañana Grabois esto, ¿sí? ¿no? Sí. Lo presente. Campaña sucia, otra más. En todo el 2024 escuché muy poco hablar del desastre, del desastre, del desastre. Se habla cuando el desastre empieza a ser propio. Sí. Y aparecen los fantasmas. Un poco con esto, porque si no se hubiera utilizado mucho más a fondo esta cuestión, obviamente tiene que ver con uno de los crímenes más aberrantes de mucho tiempo y atroces, con relaciones con el narcotráfico, por supuesto. Pero tampoco el canal ese lo ayudaba demasiado, hablando de financiación de un narco buscado y hablando del narcofemicidio y la gran discusión, ¿no? Si es narcofemicidio o no. Es que los hechos, creo yo, se terminan imponiendo. Y ahora La Libertad Avanza apela una y otra vez al fantasma del kirchnerismo, a un fantasma que va a retornar bajo alguna forma, ¿no? Y me parece que ahí... El comunismo, diría Caputo. Sí. El comunismo o kirchnerismo. Comunismo, kirchnerismo. El comunismo. No nos habíamos dado cuenta nosotros. Los comunistas no nos habíamos dado cuenta. Bueno, pero creo que lo que hizo el ministro de Economía justamente es agrupar a todos y me parece una muy buena agrupación. La verdad es, entre los que están de acuerdo con esta financiación extrema que está teniendo la economía, con un experimento que a mi entender empezó a fallar, porque más allá de que vengan otros a tratar de ayudarte a que el experimento salga, el experimento está estancado totalmente desde la economía. Y contradiciendo permanentemente las propias cosas que dijeron. Y sobre todo no habría necesidad de un nuevo sabotaje. Sobre todo destruyendo lo que hablaba antes, ¿no? Destruyendo día a día empresas. Un experimento. Eso es el gran tema. Las industrias están cerrando día a día. Lo que pasó, en Tierra del Fuego no es casual. No es casual lo que estaba pasando en toda la fábrica de la Argentina, porque están todos despidiendo, suspendiendo o cerrando. Y este contenido industricidio que estamos viendo en la Argentina de hoy. Eso tenemos que poner un límite. Eso es importante que las elecciones, todos los que son candidatos, que realmente vayan contra estas políticas, vayan al Congreso y pónganle un límite a estas políticas, porque van a destruir la economía argentina como están haciendo. Sin duda, un experimento que no funcionó en ninguna parte del mundo, que lo único que hubo fue un experimento anarcocapitalista en los Estados Unidos y terminó mal, porque los osos se terminaron comiendo
a la gente, digo, la falta de control, pero independientemente de todo eso, nos está conduciendo, o sea, ya la Argentina venía muy mal, digamos, nos está conduciendo realmente a un lugar pecaminoso, digo. Es una hipercrisis, hay una cuestión social delicada, política, económica. Digo, la Argentina ya tenía sus problemas y vino a condimentar, digo, un trasnochado que realmente su plan es casi suicida, digo. Entonces, este concepto, digo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó a los argentinos? Digo, que nos pareció una buena propuesta darnos un tiro en el pie. Y, Digo, ¿no? Entonces, y todavía no conocemos la letra ni la chica, prácticamente ni la grande del pacto con Bessent y Trump. A mí déjame... ¿Qué créditos van a hacer? Déjame dudar. El problema de las bases, sí, el problema que tasas. Bueno, vieron que una de las cosas primeras que dijo fue no mantengan las retenciones. Pero quería exactamente. Lo único que se escapó fue eso. Iba a ese punto. Algo sí conocemos. Se le escapó eso. Sí. El tipo dio la orden, terminen ya con las retenciones cero, y se le armó un quilombo con el 95% del capital agrario, una de las grandes bases de sustentación del propio Milei, porque le habilitó un negocio de 1.500 millones de dólares. ¿Quién se los quedó la a pregunta, 5 no? cerealeras. Es peor. Esto es peor que Libra. A la propia derecha. Es peor que Libra, que Karina Alta Coimera. Este es el negociado más grande de la era Milei. Bueno, como él mencionó Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Vamos a meternos con Tierra del Fuego en el segundo tema. Vamos a meternos porque hoy el presidente de la Nación fue a hacer campaña. ¿Y cómo le fue, Santi? Bueno, vamos a ver cómo le fue, porque la verdad que al parecer no puede caminar tan tranquilo en lugares donde atentó contra su economía. Y esto hay que dejarlo en claro. Vamos a meternos mucho con ese tema, pero vamos a ver qué decía, porque vos decías, Juan, anarcocapitalista. ¿No te sobrará una letra? Vamos a ver qué dice Grabois. Pero me parece que te sobra una letra. A ver. Vamos a ver qué decía Grabois. Ahí, Julio, ¿lo tenés? Volvemos a Fred Machado un poquito. Se comprueba que el tipo lavó 600 millones de dólares de los carteles narcos de Guatemala a través de esquemas de minería ilegal y negocios inmobiliarios ahí en Guatemala con mucho apoyo político. Le prestaba aviones al presidente, ¿no? Similitudes. Droga, aviones, minería, lavado de acá a la China. Cuando salta todo y aparece a la Homeland Security de Estados Unidos, y Machado andaba por ahí, por el país del norte. Entonces se tomó el palo para la Patagonia. Acá, por orden de Interpol, lo detiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Con un pedido de extradición en trámite, Machado con prisión domiciliaria en Vietnam. No lo extraditaron, lo protege la Corte Suprema de Milei porque tienen pánico a que cante. Recuerdan, les dije, presten atención a Ciccarelli, el primo de Fred Machado, el que le prestó la camioneta blindada a Espert. Acaba la frutilla del postre. Ciccarelli es la pareja de Lorena Villaverdi, diputada de La Libertad Avanza. Esta señora estuvo presa por tener medio kilo de cocaína. Así parece que muchas veces se llega a diputado de La Libertad Avanza. Con guita, narco. Así con los años, Espert trepó, Lorena trepó y trepó la narcopolítica al Congreso. Lo que descifra el nombre. Muy fuerte. Vamos a ver, la nombraron ustedes a Lidia Lemoyne. Vamos a ver qué decía Lidia Lemoyne y abrimos el juego con estos dos temas. ¿Te gusta más Espert? Bueno, ¿te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos? ¿Eso te gusta? ¿Eso es Espert? Eso es Espert. Pero... Es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? ¿Para eso te invité? Contámelo. No me invitaste para eso. Por Dios que sí. Pero hija, ¿para qué viniste? ¿Queremos hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el retruco, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué narco? No puedes decir que preferís a Espert antes. ¿Pero qué pasó con Espert? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? Y que fue un balazo. Por merca. No. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia a vos una campaña? ¿Y a Milei quién lo financia? Los ómnibus que estaban hoy en la puerta de Arenas ahí. No, bueno, esa gente
No, pregunto. Va porque quiere. Así, mostrame la imagen de los ómnibus. Claro, pero eso es kirchnerismo esto, ¿eh? A ver, claro. La gente nuestra encubierta que plantamos en la Libertad Avanza hace tiempo y está pegándole a... No, Lilian Lemoyne, es una gente nuestra con Babi y armaron esto para... Esto fue conocido kirchnerista de toda la vida. Es la pelea, Babi y Lilia. la pelea en el gallinero, ¿no? Porque estaban peleando terreno, habló de desbaratar tongos, que se quedaba con plata de la campaña, que era traicionero, que tenía problemas con el narco. Ahora, más allá de todo esto, yo quiero ir a quienes nos van a representar en el Congreso. ¿Qué se va a hacer con todo esto? La candidata en Río Negro. Claro, hablaba de Lorena Villaverde, que es hoy está dentro del Congreso y además había estado presa con relación directa con Claudio Sicarelli. Es candidata a senadora por la Libertad Avanza. Y candidata a senadora por Río Negro. Por eso digo, ¿qué van a hacer desde el Congreso? ¿Qué van a hacer con esta situación donde ni siquiera un kirchnerista, como dice Juan Manuel, está diciendo y declarando qué es lo que pasaba con este primer candidato para las elecciones de octubre? Yo lo que creo realmente es que nuestra capacidad de sorpresa se está perdiendo. Realmente, como sociedad, estamos sedándonos frente a esto. Sí. Esto que acabamos de ver, además de ser un circo lamentable, ¿no? Y triste, me da la sensación, digo, son gente que está dedicada a la política ahora y que con esa liviandad, con esa tranquilidad, esté diciendo que un colega, o sea, ya no estamos hablando del fuego, eso es fuego amigo, digo, no se lo dice alguien que es, digamos, la que peinó al presidente. Si hay alguien que acompañaba fuera de la casa al presidente, era Lilia Lemoyne, o sea, después estaba en la casa para contenerlo a la hermana, pero digo, fuera de, una vez que salía de la casa, si alguien acompañó al presidente... Nadie discute cuando ella habla Milei, nadie discute cuando Lilia Lemoyne habla Milei. Claro. Lo estaba diciendo ella ahí, lo decía Milei, digamos, no había duda. En ese momento sí, pero hagamos un poquito de historia, a ver, Juli, si vos te acordás también. Bueno, en ese momento pensaba eso. En un momento venía La Libertad Avanza y Avanza Libertad. ¿Sí? José Luis Espert no iba junto. Yo tuve la posibilidad de entrevistarlo y él dijo, yo no voy porque somos totalmente distintos. Las locuras y excentricidades que plantea la economía no se pueden hacer. Se pasó con el comunista de Larreta. Claro. Eso fue cuando se estaban peleando. Por eso me parece que el ataque de Lilia Lemoyne fue en ese momento donde se separaron y donde queda al desnudo cuestiones que no tienen que ver con la operación kirchnerista, porque en todo caso se hubiese utilizado de otra manera, porque lo que veíamos con Babi era la figura de Milei 2023, atrás. Claro. O sea, ellos están en plena campaña antes de que esto se unificara. Vos que estás escuchando, ¿qué pasa cuando escuchás un propio hablar de esta persona? Que nada tenía que perder ahí, ¿no? Lo raro que estamos viendo ahora es que las principales denuncias, esta es una, ¿no? Pero la otra principal denuncia la hace el mejor amigo de Javier Milei, su abogado personal. Nunca en la historia, creo, mundial, la principal denuncia de corrupción contra un gobierno la hace en público el abogado, o sea, la persona que el presidente pone para cuidar sus intereses y que tiene plena confianza y que se define como uno de sus mejores amigos. Y que más veces fue a la Rosada, digo, ¿no? A escuchar los domingos. Estamos hablando de Diego Españuelo, ¿no? Claro, pero digo, pero fíjate el nivel de desorden y de candombe que han llegado estos muchachos, realmente visto desde afuera, que es tu abogado, tu persona de confianza se siente estafado, porque así arranca el candombe, digo, y dice, che, me están pasando por arriba, yo no me voy a hacer porque la estructura de corrupción a él lo están pasando. Lo llevaba puesto. Lo llevaba puesto, es decir, o sea, es un él firmaba nada más. Este gobierno es un dispositivo de ajuste, pero al mismo tiempo es un dispositivo para hacer negocios con el Estado y a través del Estado. Y también es una suerte de penetración en nuestra soberanía, en nuestros recursos naturales y en nuestros recursos estratégicos. Por eso yo después quería volver sobre el tema de Tierra del Fuego, porque a mí me parece fundamental ese Abramos tema, ese juego, ¿no? vamos, a mí me parece clave. Vamos a ver entonces qué pasaba hoy la campaña en Tierra del Fuego, para que después podamos nosotros darle una dimensión acerca de qué es lo que pasa con Tierra del Fuego, los subsidios que tienen, las exenciones. Claro, un león entre pingüinos no va a tener mucha aceptación. El presidente estuvo en la provincia más austral este lunes. La visita de campaña de Javier Milei a Tierra del Fuego transcurrió con algunos inconvenientes operativos y muchos momentos de tensión. Su objetivo fue promocionar a los candidatos de La Libertad Avanza de cara al 26 de octubre, pero suspendió su actividad principal, que era una caminata por el centro de Ushuaia. Por un lado, una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, acompañó una visita del líder de La Libertad
avanza a una empresa de electrodomésticos. Por el otro, grupos opositores intentaron bloquear una caminata por el centro de Ushuaia. También recorrió una planta de Newsan, estamos hablando del viejo Sancho, que ahora, claro, Newsan había cambiado o rotado su producción a la compra de Procter & Gamble, por eso dejaba un poco el tema de electrodomésticos, donde defendió el régimen de exención impositiva por motivos de seguridad y a raíz de las movilizaciones en contra. La convocatoria para la caminata con el presidente, que era a las 6 de la tarde en San Martín y Don Bosco, se cambió por un encuentro entre Milei y simpatizantes en la puerta del Hotel Albatros, base de las actividades presidenciales en la ciudad. Allí dijo unas palabras y saludó a manifestantes con un megáfono. Sí. Abrimos el capítulo Tierra del Fuego, abrimos el capítulo de una territorio que vivía mucho del ensamble de electrodomésticos. Sí, creo que Tierra del Fuego es clave y la política que intentó este gobierno cuando dio la discusión respecto de quitar las exenciones impositivas no es una cuestión simplemente presupuestaria, es el ariete por el que van a ingresar efectivamente tropas de los Estados Unidos. También pensemos que se va a discutir de acá en los próximos años la cuestión antártica. Tenemos las Islas Malvinas, la Antártida es el centro geográfico de la Argentina, si uno ve el mapa completo de nuestra patria. Y efectivamente la discusión que se da en torno a Tierra del Fuego, y por eso creo que ha sido rechazado allí Milei, y la cuestión es central, es que está en juego la integridad territorial de nuestra patria. Y uno de efectivamente despoblar Tierra del Fuego es darle a los poderes internacionales y en particular a las fuerzas de ocupación, muy cerquita tenemos a la Gran Bretaña ocupando las Islas Malvinas, darle un territorio para que ingrese a nuestra patria. Antes comentaban aquí cuáles son la letra chica de los acuerdos con los Estados Unidos. Bueno, lo dijo el señor Lamelas, ¿no? Respecto de Peter Lamelas, de la integridad territorial y de la soberanía respecto de la utilización de nuestros recursos, de las decisiones respecto a decidir el futuro de nuestra patria. Recorrer las provincias, hablar con cada una, probablemente acá mismo, también para con la debilidad estructural que heredamos lamentablemente de la Constitución de 1994. Yo creo que empezó la campaña en el lugar en realidad más difícil, capaz que fue estratégicamente, viste que a veces los candidatos van al territorio más difícil. ¿Por qué? Porque el sentimiento malvinense que hay en Tierra del Fuego yo no lo vi en ningún lugar del país. Segundo, está en debate el problema de una base militar en la Antártida, en el extremo sur, y él ha sido un elogiador, por decir la palabra, no sé si está bien, de Margaret Thatcher. Claro. ¿No? Sin duda. Es decir, pero, a ver, está bueno lo que decís, Néstor. Ahora, el reclamo de la ONU, y entendiendo lo que dice Néstor, ¿podía plantear un mejor recibimiento en Tierra del Fuego? Ese reclamo por la soberanía. No, porque lo hizo, se notaba que era una cuestión totalmente impostada, que se lo habían escrito para que lo dijera, digo, no había ninguna duda, ¿no? Me parece que justamente, como bien decía Néstor recién, un presidente que dice que su principal inspiración mundial es Margaret Thatcher, lo que sabemos que significó para Argentina, Margaret Thatcher, la que mató a argentinos, que mandó a asesinar a argentinos, que destrozó, hundió, a Margaret Thatcher, hundió el crucero general. Crucero fuera del área de exclusión, digamos, nada, o sea, no hizo una destrucción absoluta, que plantea una cosa así, está mostrando una cuestión muy, muy particular y que obviamente va a ser recibido así. Y quien es muy parecido a lo de Moreno, ¿eh? Cuando fue a Moreno, ¿se acuerdan? Sí. Cuando fue a Moreno, que todo el show, al lugar más profundo de Moreno. ¿Saben cuántos sacaron en Moreno en ese circuito? Menos del 10% de Libertad Avanza. Obviamente. Se buscan los lugares más irritantes, y no hablemos en Villa Celina, en Matanza, donde se sacó la foto. Sacó la famosa foto la foto nunca más, ¿no? No, yo creo que es profundamente repudiado en Tierra del Fuego. Y lo de la ONU fue al mismo tiempo que él elogia y se alinea incondicionalmente con el carnicero Netanyahu, ¿no es cierto?, con el apoyo de Trump, en la masacre, el genocidio de la gran causa nacional del momento, que era del pueblo palestino. ¿Qué me hablas de Malvinas si estás apoyando el genocidio de un pueblo entero? ¿No? La limpieza el exterminio. Cuando históricos aliados como Francia, Gran Bretaña, Canadá, Australia, acaban de Estado palestino, él sale a pegarse al lado de Netanyahu.
a despegarse. Te pregunto, Juan, que por ahí vos lo tenés más claro. Siempre se habla de exenciones que tiene Tierra del Fuego y que siempre se discute cuando hay que sacar dinero de algún lado, sobre todo de lo que genera el PBI de la Argentina, en terminar con esos subsidios de Tierra del Fuego. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué hay algunos que están a favor, otros en contra? Entendiendo que hoy mucha de lo que era la fabricación, por ejemplo, de celulares con el impuesto, hoy no tiene sentido la fabricación y muchas compañías están migrando a otra cosa. Entonces va a quedar un poco despoblada Tierra del Fuego. Lo que hay que reconocer es que también ese régimen fue utilizado por algunos vivos, que se vio muy bien, que se llenaron de dinero, muy conocidos. Ahí se mencionaba uno recién, el otro también es bastante conocido. ¿Cuál te que se refieres? llenaron ¿Al de ministro de pícaro Economía? A la familia. Ah, bueno, o sea que es Caputo. Sí, sí, pero que estuvieron vinculados a todos los partidos, nosotros también, y que aprovechaban mucho ese régimen y no generaban condiciones para que realmente generaran una cuestión productiva. Me parece que lo que tiene que hacer el Estado es redireccionar eso para generar más empresas fuertes, con cadenas de producción y gastar esos recursos en fundamentar realmente una estructura productiva sólida que tenga la fuerza para impedir justamente lo que decíamos antes, la desargentinización, que es lo que se busca. Pero también hay que reconocer que la política en eso, digamos, de mucho tiempo mira para otro lado. Recuerden que China tenía la propuesta de, junto con estas dos compañías, hacer un puerto de aguas profundas para sacar la mercadería. Por supuesto que ahora, y como dice un poco Juli con el tema del predominio de los Estados Unidos, esto va a quedar sin efecto, porque lo que Estados Unidos necesita es el corredor bioceánico. Es correr a China. Tampoco arrancó la represa, que significó 2.000 puestos de trabajo a la banquina de la construcción de la propia represa, más allá del tema energético que significa una represa de esa magnitud. Tampoco arrancó nuestro supuesto gobierno, ¿no? También hay que decir. Por supuesto. Hay que hacerse cargo también, porque Milei no bajó un plato volador, ¿no? También tenemos una buena cuota parte, una buena cuota parte de responsabilidad en todo esto. Es muy importante. Quien le pavimentó el ingreso a este energúmeno de ultraderecha fue el completo fracaso de un gobierno que no resolvió con Vicentín, que ahora estamos viendo que ocurrió con Vicentín. No resolvió hidrovía, no resolvió nada en términos de una defensa nacional, que creo realmente que el único que tiene un planteo de fondo es el Frente de Izquierda, porque empieza por romper con el FMI, cuestión que nadie plantea. Y bueno, ahora ya es FMI y Tesoro norteamericano. Mirá, cada vez más difícil. ¿Sabés quién va a ayudar? ¿Sabés quién va a ayudar? La Matria parece una mayor, ¿viste? La de Silvio Rodríguez. Nos encontremos con todos los peronismos. Lo que tenemos sí, lo está logrando. O sea, no hay nada que está haciendo más trabajo para la unidad real de todos en que nos encontremos en estos muchachos que están destrozando todo lo que a su paso. Pero entonces tienen que discutir con Itaí Hackman, que se abstuvo cuando se discutió el pacto de Guzmán con el FMI. Tienen que hablar con él. Se abstuvo. Hay que discutirlo porque esa ley de no endeudarse, me parece que todos los argentinos les había quedado claro, ¿no? Sí. Para evitar otra vez tener que decir, llegó dinero del Fondo Monetario y se volvió a fugar porque no hay cepo. Lo dijo el Fondo Monetario, si yo te doy plata y no tengo cepo, se va. Y no pasa porque las empresas no puedan comprar. Compra el titular y después ve cómo lo arregla. Esto es así. En el mundo financiero, después veo cómo lo arreglo. Primero dame los dólares. El negocio fuga, esa plata que entró y no llegó a ningún lado, ¿dónde está? Alguien se la llevó, digo, obvio. Si se fugó la tiene alguien. Claro. Lo que pasa es que es un presidente que dice que fugar, no pagar impuestos y fugar la plata y evadir impuestos es un patriota, el que hace eso es un patriota, bueno, obviamente pone como ministro de Economía al que más sabe de eso. No hay que negar que tenemos al mayor de los patriotas, entonces, en ese caso. Puso a quien, vamos a ver qué decía. Como bien se decía antes, habría que ver qué pasó justamente con esos 2.500 millones de dólares de la que perdió el país, en los mismos plata que se robaron del país, que en estos 3 días alguien se la quedó. Se fugaron. Alguien se quedó. Se la quedaron las cerealeras. Alguien dejó de pagar. Ellas.
Si alguien dejó de pagar. Bueno, alguien debe haber, alguien tendría que haber hablado con ella para arreglar un negocio de 1.500 millones de dólares, no le llega un centavo. No conocemos los retornos que les decimos. Los fees, claro. Lo que no conocemos es el que no fee. creo que sea el 5%, el 3% de Caribe. No, claramente. Porque acá no hubo ningún costo. Vamos a ver el tape de spot de campaña que tenía en Tierra del Fuego. ¡Viva la libertad, carajo! Ustedes lo escucharon. ¡Viva la pubertad, carajo! ¿O Viva la no? pubertad, carajo. ¿No dijo eso? Es que todas las encuestas Juan, ¿qué muestran edad que... tenía, Juan? A ver, ¿son todos chicos? Son todos chicos que no tienen idea, La y mejor culpa también de sus padres. Todas las encuestas que no le han muestran que el enseñado. principal apoyo que tiene este gobierno es en los más jóvenes. De 18 a 24 años es donde más mantiene el... Hubo un 2001. Tiene lógica, ¿no? Porque Y no todavía conocen el nos acordamos 2001. nosotros, ¿eh? 2001, 24 años. Claro. Conocen... Y no vivió ninguno de los años de nuestros buenos gobiernos y sí vivieron todos los peores. Yo creo que el punto es... Hay un punto de Hay algo de eso. Sí, algo de eso, y algo también, algo de los efectos de la pandemia también. Es la pandemia. Que todavía no... Nosotros la pasamos rápidamente por una cuestión casi de trauma social, de no regresar y a volver a pensar el encierro, volver a pensar, Ese pero es el punto de esa inflexión. palabra, cómo los jóvenes asociaron libertad a hacer lo que yo quiero, no a cumplir efectos. Que el Estado no me diga qué hacer. Exacto, no somos libres cuando cumplimos la ley que nos hemos dado como sociedad. No. Soy libre cuando yo hago lo que quiero. Y eso en los más jóvenes para mí, impacta. Hay Yo algo por de experiencia eso. te agrego algo. Hay que ver qué les dijo la patronal. Te iba a preguntar eso. Porque aparte, todos tienen mucha política. ¿Quién firmó un delantal? ¿Qué le dijo la patronal para que todos esos chicos vayan y se saquen Pero la no es foto? un rockstar, es un presidente. Claro, si hay A ver, Macron le dijeron, Emanuel, y adoctrinó a un chico que le dijo, Emanuel, soy tu presidente. Claro. Acá estamos hablando de firmar como un jugador de tenis. Sí, esa imagen era. Te pongo el... Estuvo más digno de con Trump, hay que decirlo. Sí. Bueno, vamos a ver otro tema. A ver, Juli, de la pubertad avanza. Libertad avanza, perdón. En un momento, simplemente, por supuesto, tenemos un tiempo limitado. Le quiero preguntar la fotografía de hoy para, bueno, rumbo a las elecciones y cuál es la consideración que tiene sobre Tierra del Fuego. A ver, nosotros lo que creemos, primero que hay derechos adquiridos, ¿sí? Y hay acuerdos tomados. Ese es el primer punto, y eso, digamos, uno que quiere respetar la institucionalidad lo tiene que respetar. Primer punto. Segundo punto, Tierra del Fuego es la muestra de que si vos le quitás la carga fiscal a un lugar, se expande. Es decir, el problema no es la ventaja, si vos querés, que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente, todo lo que paga además de impuestos. Es decir, es un modelo que muestra que vos, si bajás los impuestos, corres al estado del medio, podés funcionar mejor. Y eso, digamos, a nosotros nos parece que es una experiencia, digamos, que tendríamos que tratar de replicar hacia adelante. Lo detengo ahí un momento. O sea, el modelo Tierra del Fuego es el modelo donde el Estado se corre, sin embargo está recibiendo el subsidio del Estado, o yo no entendí bien, le saca la presión impositiva, pero se la saca la recaudación. Entonces, el Estado se corre, pero en realidad te da la plata. ¿Cómo es eso? Es raro. Decime una cosa, Santiago, ¿vos creés que hay alguna contradicción en el presidente? No te lo voy a permitir. No, en este caso en realidad es Juan, en una este contradicción caminante con un poquito de presidente. Estuvo muy bien el meme que sacaron cuando volvía de Naciones Unidas, que decían, Trump y yo somos igual de patriotas. Los dos amamos a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, claro. Sí, es perfecto. Pero además, el presidente viene de un impuestazo. Claro. ¿Cuál? El cierre a las 72 horas de la caída de las retenciones. Claro. Un impuestazo incluso ahí. Ahora, cuando él dice esto, hay que llevar el país a Tierra del Fuego. Ojo que hay una idea que es la que viene después del 26 de octubre. Porque está la reforma laboral, terminar con todo derecho, la previsional, liquidar las jubilaciones, 70 años, los regímenes especiales, y la impositiva con el super IVA. Le saco el impuesto a los empresarios para que se llenen los bolsillos como los parientes de Caputo en Tierra del Fuego y le encajamos el super IVA a toda la alimentos, población. Esta es la esencia, este es el núcleo del tema de la reforma impositiva. Claro. Siguiendo lo que dice Néstor, en Tierra del Fuego dio unas declaraciones, Milei, en donde señaló la complicidad con el pasado de los sindicatos, que en Argentina están muy politizados, agregó. Y esto, usted da una definición,
Y esto va de la mano de reforma laboral, reforma previsional, etcétera. Los sindicatos... Yo tengo una duda si el Tesoro de Estados Unidos realmente va a bajar la plata luego de las elecciones y según el resultado. ¿Por qué te digo esto? Vieron que Trump pensaba que era la reelección de él. Sí, sí, claro. Sí, totalmente. Estaba convencido y nadie se atrevió, ninguno se atrevió. Nadie le dijo. Era claro que le estaba hablando Igual que es venía la peor reelección de todavía. él. Le llevó una carpetita, es una cosa que casi te diría es para abrazarlo en ese sentido. Mirá que no, ustedes saben lo que yo pienso, pero digo, carpetita hay un chico traumado, de mucho trauma, de mucho maltrato, digo. Él lleva una carpetita que se la da a Trump y Trump se la da a él. O sea, ¿ustedes entienden el conflicto? Y lo recibe 20 minutos. 20 minutos, pero además él lleva una carpeta. Habla él mismo, le da el cuadrito del... Lo vieron eso, ¿no? Sí, claro. Y dice la reelección, lo cual es el blooper más impresionante. No tiene casi ni idea, se creía que era la reelección. Fue uno de los... Yo creo que, aparte el pacto está muy bien tu duda. Puede estar condicionado a qué pase con las elecciones. Y te voy a poner un ejemplo más claro, Néstor. Puede ser, pero como pacto es uno de los más entreguistas de la historia nacional. No tiene nada que envidiarte al pacto Roca-Runciman y otras páginas negras de nuestra historia colonial o semicolonial. Pero una cosa es que le debas al fondo y otra cosa es que me debas a mí. Pero, ¿por qué planteo esto? Porque con los 7.000 millones de dólares que te llegaron del campo, para la gente vos le diste la entrada y el primer plato juntos. ¿Entendés? El flaco, no me traiga el primer plato, se me va a enfriar. Fue demasiado. En cambio, si hubieran tenido los 7.000 millones de dólares, después ves si necesitabas más o no. Por lo visto necesitabas más. Porque hoy te hizo la brecha. Hoy, ¿qué dólar estamos hablando? ¿1.380? No, hablemos de 1.470 o 1.480. Porque es lo que vale el dólar financiero, que es el que no podés controlar. Entonces, tenés una rebelión en la granja, una rebelión en la economía y una rebelión en los mercados. ¿Quieren que veamos el último tape sobre Tierra del Fuego? Porque al parecer Pepona salió a la ayuda. A verlo. ¿No lo tenés? Bueno, dale, bájalo, ahí hablamos de cuando tenía que caminar por Ushuaia, esto está planteado para las 6 de la tarde y bueno, el disturbio y la gente lo impidió. Lo que digo es, la gente que trabaja en la fábrica... De malestar social. Claro. Y si el gobierno no lee eso... Y hay un abanico de posibilidades entre firmar el mameluco de una de los que están empleados y los que están en la calle. Tanta distorsión hay en Ushuaia. Unos los arreglaste y los otros la realidad, la ducha de la realidad. Esto que decías vos tiene un nombre, lo que pasa es que nos cuesta ponerle nombres a los argentinos, se llama hipercrisis. Estamos yendo, acelerando a fondo, o sea, pegamos un volantazo nada más, nos estrellamos contra la pared y llamamos a Estados Unidos, vino vencen. Pero estamos yendo hacia el próximo, la hipercrisis. Están las condiciones dadas, por eso digo que había olor a 2001, es peor lo que viene, porque si vos mirás los números, están peor ahora que en el 2001, porque vos te hiperendeudaste, hiperemitiste, no tenés un mango. Digo, la situación, por eso insisto en esto, y lo repito, vamos camino hacia una hipercrisis, que es una olla que está a presión. Vos decís, no pasa nada, acá no pasa nada. No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si colisiona un partido muy nuevo? ¿Qué pierde este partido que tiene mucha gente de otro lado? Que si el presidente siempre dijo hay que hacer lo mismo que hizo Macri, pero más rápido. No pierde nada. Digo, ¿qué pierde? Porque lo no que todos vemos... no tiene nada para perder. Lo que puede llegar a perder es el poder. Como dice una canción hermosa de Las manos de Filippi, tienen el poder y lo van a perder. Y lo van a perder. Porque, ¿qué pasa? Es inevitable eso. Vamos a una crisis de fondo. Y algunos están discutiendo el recambio, ¿no? Se habla mucho de Schiaretti y compañía, que son el recambio, la Fundación Mediterránea, un recambio a favor de los mercados. Están discutiendo en el círculo rojo la devaluación monetaria. Esto puede terminar en un rodrigazo. Por lo tanto,
el problema de la hipercrisis va a plantear el problema de la intervención social, que también lo planteó el 2001. Y bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda creemos que si no es con la intervención popular, vamos a ir a un recambio para cumplir la agenda del Fondo Monetario. No aprendimos Exactamente. nada. Yo dije, no aprendimos nada. Una cosita. Primero, por primera vez es el Círculo Rojo el que le está poniendo nafta al helicóptero del club, ¿no? Porque el club del helicóptero siempre se señalaba a otros y hoy es en las editoriales o los principales editorialistas del Círculo Rojo los que están hablando ya de este plan de recambio del que hablaba Néstor. En segundo lugar, el plan de recambios es un cambio de nombre, no resuelve nada, porque lo que hay acá es una crisis en la superficie y bajo la superficie, a veces más visible, a veces menos visible, pero es una crisis que está atravesando profunda, un pueblo muy profunda. Entonces pensar que esto se cambia porque Milei tiene mal carácter y pongo uno un poquitito, que se enoje un poquito menos, que se peine más el pelo, no va a resolver el gran problema que está teniendo la sociedad. Y los límites a este gobierno se los puso el pueblo en la calle, se lo pusieron los jubilados, se lo pusieron los familiares de discapacidad, se lo puso la lucha del Garrahan, se lo puso las universidades y en el Congreso y en el voto, porque el Congreso efectivamente hubo excepciones, pero hubo bloques que a priori eran opositores que le dejaron pasar la ley de bases. La ley de bases salió en diputados y salió en senadores. Recordemos, hagamos memoria, la ley de bases salió con el empate en senadores y con el desempate de la presidenta del Senado. Cada vez le salía más caro. Sí, perdón, y con esto te digo. Y también acá hay una cuestión de reconfiguración también de las fuerzas políticas, porque esta es la cara visible, creo yo, de Mauricio Macri, es la cara visible del PRO, digamos, y está llevando adelante un ajuste, lo vuelvo a decir, lo he dicho más de una vez, que a más de un sector de la política le fue funcional, digamos, porque más que lo que ajustó Milei, no podés ajustar, en teoría, ¿no? Y respecto, bueno, se acaba de ir Juan Manuel Valvedina, digo, no voy a hablar en nombre del peronismo, pero lo digo desde una identidad política. También esto amerita desde el punto de vista de quienes han gobernado antes de la identidad peronista, también una reconfiguración del peronismo y respecto del rol que va a jugar, no solo que está jugando ahora en la provincia de Buenos Aires, sino que va a jugar a nivel país, porque acá se habló de Schiaretti, se habló de, digamos, las múltiples caras del peronismo. Eso también es una discusión que nos tenemos que dar. Ahora, con una buena elección del oficialismo, ¿cómo están las fuerzas en el Congreso? Pero que es una buena elección. Mira, hay dos problemas. Uno es aritmético. La aritmética no da para que Milei tenga una mayoría propia por la elección de la que viene, por lo que está en juego y por cómo se distribuyen las bancas en cada una de las provincias. En el mejor resultado del gobierno podría acercarse con diputados y diputadas propias, que no sabemos por cuánto tiempo son propios, porque se acaban de ir 8. Pero habla de coherencia. Claro, en el mejor de los contextos podría estar entre 70 y 75 diputados libertarios, más algunos socios del PRO, para bloquear ese tercio. O sea, el objetivo de máxima del gobierno es llegar al tercio propio o lo más propio posible, para evitar resistencia a los vetos y obviamente el juicio. Claro, bloquea todo ahí. Ahora, lo que hay que decir también es que no es un problema de a qué número llegue el gobierno. Es un problema que el proceso de deterioro político, donde ha ido perdiendo aliados, bien decía recién Julián, la ley base se aprobó con 142 votos, no con el mío, pero sí con otros 142 colegas, y la última insistencia del veto a la ley del Garrahan tuvo 180 votos a favor. Ese proceso de deterioro, que es lo que le está diciendo el Fondo Monetario, Scott Bessent y Donald Trump dicen, sentate con Macri, reconstruir gobernabilidad. Reconstruir gobernabilidad es recuperar esa mayoría que habías construido para la ley base, porque si no, no hay un peso. Eso es muy difícil, porque el gobierno tiene un temperamento, el presidente tiene un temperamento, y no va a cambiar ni que se lo diga Scott Bessent. Vos pensás, Santi, que cuando fue la derrota en la provincia de Buenos Aires, el discurso de Milei es: el error fue político, como si poner caras más o menos presentables fuera la diferencia, el rumbo se profundiza. Hermano, si te trajo hasta que este rumbo,
profundizarlo es ir más rápido contra la pared. Y el discurso público, hay un tema. Acrecentó, digamos, la violencia simbólica en las redes. Les gusta cagar en un balde, votan mal, votan mal los que vienen en el conurbano porque les gusta cagar. Eso decían, digamos. Cuando los gobernadores les vetó la ley de los ATN. Una sola aclaración. ¿Cuál es el diálogo? Dicen eso y los únicos que hicieron obra pública, digamos, mal que les pese, digo, en esa zona, fueron gobiernos peronistas, no hay que decirlo. Con todos los errores que han podido tener. Sin duda. A ver, me quedo con que la gente, el voto y el bolsillo van juntos. Y si vos no me mejoraste ninguna condición, todo lo que me digas que antes me parecía gracioso, ya no me parece tan simpático. Absolutamente, en la base de la crisis electoral del 7 de septiembre está la crisis social. Antes que todo, después vino el Cadena Gate, que lógico, frutilla al postre. Frutilla de la torta. Yo me estoy muriendo de hambre, no me alcanza el sueldo, me rajaron, tengo 3 laburos para vivir y vos te robás el 3% de los discapacitados. Sí. Y hay algo que quiero dar continuidad a lo que decía acá el camarada. Milei fue capaz de transformar en grandes causas populares temas como la jubilación por oposición. Sí. La lucha transformó en gran causa popular la jubilación, un gran tema, que desde el Frente de Izquierda tenemos un planteo cómo reconstruir un sistema jubilatorio, aportes patronales, fin del trabajo en negro, que nadie lo plantea. El tema del Garrahan, causa popular, el tema de discapacidad, el tema de la universidad pública, porque la universidad pública vino luchando también con el gobierno anterior. No vamos a desconocer que había 10.000 docentes ad honorem, los 70.000 millones de ajustes, los 10.000 ad honorem. Bueno, él ha caído directamente a destruir la universidad. Esas grandes causas populares han condicionado a estos diputados que ahora llegaron a 180, mañana veremos. Veremos Un poco lo que dice Esteban, claro. con qué tranzas. Por eso el voto a los diputados del Frente de Izquierda es un voto siempre con los trabajadores, nunca con los corruptos y con los ajustadores. Hay que al Senado para que vuelva una voz de la izquierda democrática al Senado. Hay que tener en cuenta que la sociedad o cualquier persona cuando quiere saber qué le va a pasar en su futuro, utiliza un horóscopo. Y tiene 3 rubros básicos. Salud. Dinero. Y amor. Y amor. Si me tratás mal, amor no hay y la gente lo empieza a notar. Dinero, si no tengo para llegar a fin de mes, tampoco. Y si tocas la salud, se te va a complicar. Camaradas, hasta acá llegamos entonces con Comunistas. Nos encontramos seguramente el día de mañana siendo comunistas que ahora nos identificaron y somos todos los que no pensamos como el gobierno nacional. Gracias, camaradas, por estar con nosotros. A vos por invitarnos. Nos vemos mañana entonces. Síganos en redes para seguir debatiendo en esta mesa plural